podemos ver claramente que continuamos donde habíamos quedado ayer. Vimos que había en Bretton Woods dos grandes propuestas: la propuesta norteamericana encabezada por Harry Dexter White y la propuesta inglesa encabezada por John Maynard Keynes. ¿Cuál fue? Y vimos ayer los detalles de ambas propuestas, cuestión muy importante que también es un tema interesante para el examen. ¿Cuál es el resultado? El resultado de los pactos de Bretton Woods. Pues el resultado fue que la propuesta de Keynes fue totalmente rechazada. Básicamente, el modelo norteamericano es el que prevaleció y tenía por objeto establecer una estructura de gobierno del orden económico mundial para el futuro fundamentada en el dólar. Ahora bien, el dólar, aunque era una moneda de prestigio que había sustituido al papel de la libra esterlina durante mucho tiempo, sin embargo, el dólar tenía, el mecanismo era prácticamente igual que el que había supuesto el funcionamiento del patrón oro basado en la libra esterlina. Es decir, todos los países acordaban la conversión de sus monedas en dólares y el dólar en oro, con lo cual se establecía una paridad fija para todos los países y el mecanismo constaba, por tanto, de tres grandes aspectos. En primer lugar, estaba la base técnica constituida por la prohibición de devaluar las monedas particulares de los países sin autorización del Fondo Monetario Internacional, que actuaba como un controlador o banco central mundial a efectos de la paridad de los cambios. En ese sentido, la primera base técnica era esa, la imposibilidad nacional de modificar los tipos de cambio con respecto a las demás monedas. En segundo lugar, la segunda base técnica, esta base primera tenía una excepción, y es que pequeñas devaluaciones del 1% se podían hacer comunicándolo inmediatamente al Fondo Monetario, y hasta un 10% se podían hacer con autorización o comunicación previa en un plazo determinado también al Fondo Monetario, pero no se podían hacer sin autorización expresa del Fondo Monetario Internacional devaluaciones o modificaciones arriba o abajo de la paridad de cambio superiores al 10%. En segundo lugar, la segunda base técnica importante era que el cambio se fijaba en un determinado valor respecto al oro. Todas las monedas tenían un cambio con el dólar y el dólar con el oro. La moneda de reserva iba a ser el dólar, establecido, digamos, expresamente en los pactos de Bretton Woods dirigidos al fondo, a crear el Fondo Monetario Internacional. Y la paridad del dólar con respecto al oro se constituía en 35 dólares la onza de oro fino de una determinada calidad y una determinada estructura ya preestablecida. Las demás monedas establecían una paridad correlativa con respecto al dólar, y al establecer una paridad correlativa con respecto al dólar también la tenían con respecto al oro, pero siempre a través del dólar. Esto significaba que la única moneda de reserva iba a ser el dólar. La paridad de la peseta, por poner un ejemplo, pues era 60 pesetas, un dólar. Luego la peseta llegó a valer 150 pesetas, un dólar, al cabo de los tiempos. Pero inicialmente la paridad era esa. Claro, el dólar era una moneda fuerte y la peseta una moneda relativamente débil, lo cual quiere decir que la peseta se iba devaluando con el paso del tiempo y el dólar se iba reevaluando con respecto a la peseta. Había otras monedas todavía más fuertes que el dólar, como era, por ejemplo, el marco alemán, que iba revaluándose incluso respecto al dólar.
De hecho, el sistema estaba basado en una serie de principios que iban dirigidos a que el nuevo orden fuera, digamos, indefinido, durara muchísimo tiempo. Pero claro, ese sistema, para durar mucho tiempo, requería que la paridad de las monedas, aparte de ser estable y con respecto al dólar, el dólar fuera también estable con respecto al oro. Pero si se emitía una cantidad de dólares excesiva, se perdería la confianza en la posibilidad de redimir los dólares en oro. Y si se perdía la confianza en esa redención de dólares respecto al oro, entonces tendríamos un problema de desconfianza. Y por lo tanto, en la medida en que el mercado supusiera que los dólares no iban a ser posible convertirlos en oro, en esa medida tendríamos un sistema de desconfianza en el dólar. Y el dólar empezaría a devaluarse con respecto al oro. Esto es lo que realmente ocurrió. Sin embargo, el mecanismo que se había establecido, pensando que iba a ser un mecanismo definitivo, no lo era, porque en realidad el mecanismo de establecimiento de una paridad fija del dólar con respecto al oro tenía un grave problema, y es que si la única moneda de reserva iba a ser el dólar para los pagos internacionales entre terceros países, esto significaba que siempre tendría que haber una cantidad de dólares emitida mucho mayor de la necesaria para controlar equilibradamente la política monetaria interna de Estados Unidos. Por lo tanto, habría una cantidad de dólares mucho mayor, vuelvo a repetir, que la que se necesitaría si solamente el dólar hubiera sido utilizado para equilibrar los pagos norteamericanos y no los pagos entre terceros países respecto a los equilibrios necesarios de importación y exportación en sus respectivas balanzas de pagos. Keynes ya advirtió que este sistema prácticamente era igual que el sistema de la libra esterlina y que por lo tanto llegaría un momento en que el sistema generaría cantidad de dólares en exceso y por consiguiente una desconfianza en la convertibilidad del dólar. Y ya advirtió que eran necesarios otros mecanismos adicionales. Él había propuesto crear una moneda internacional llamada Bancor. No se le hizo caso. Eso hubiera sido un complemento al menos muy importante. Es decir, que la estructura del Fondo Monetario hubiera tenido dos posibilidades. O bien emitir a base de emisión de moneda norteamericana y trasladarla de aquella manera realizando importaciones a Estados Unidos, puesto que esa moneda solo la emite la Reserva Federal, etcétera, y entrando en los mercados mediante ese mecanismo, que ya dije ayer que podía dar lugar a una apropiación indebida de riqueza durante todo el tiempo en que esos dólares están fuera de Estados Unidos, puesto que han sido emitidos por ellos, por Estados Unidos, y no han vuelto a pedir el valor adquisitivo correspondiente a su riqueza nacional. Entonces, en esa medida, nos encontramos con que la otra política posible hubiera sido crear una moneda independiente del dólar, como decía Keynes. Pero esto quedó totalmente excluido. Por lo tanto, esa moneda nunca llegó a existir, aunque ya hablaremos más adelante de que al final, cuando ya el sistema estaba creando unos problemas muy graves de desconfianza y el dólar se empezaba a devaluar, esto a principios y mediados de los años 60, tengan en cuenta que estamos hablando de 1944, a principios y mediados de los años 60, cuando ya Francia pidió en 1964 la conversión de sus dólares en oro, y entonces el sistema empezó ya, digamos, a tambalearse definitivamente, se creó una moneda por parte del fondo
pero no una moneda con la suficiente cantidad y liquidez, que se llamaron derechos especiales de giro. Pero los derechos especiales de giro, que todavía existen, sin embargo, tienen una estructura muy limitada y por lo tanto no han sustituido al mecanismo de la emisión de dólares. Y ahora ya dije ayer también que los dólares han sido completados en alguna manera, en la medida en que tiene prestigio también esta otra moneda, por el euro. Es decir, en definitiva, el sistema es repetir el sistema anterior, solo que con distintos actores en el escenario. Antes la libra esterlina y Gran Bretaña, ahora el dólar y Estados Unidos. Todo ello vinculado al oro. Y con una estructura de vigilancia y control, Fondo Monetario Internacional, que antes no existía. Pero por lo demás, el mecanismo podía llegar a tener los mismos defectos. El modelo de intervención internacional, por lo tanto, no tenía por qué ser, ni estaba dirigido a ser, justo y equitativo, sino un modelo suficiente para que generara la capacidad de pago que el sistema necesitaba, pero muy asimétrico. Muy asimétrico. Es decir, había asimetrías tanto en lo que respecta a la confianza como en lo que respecta a la liquidez y en lo que respecta a la financiación equilibrada del desarrollo económico de todos los pueblos. Graves y muy graves asimetrías. Por lo tanto, este mecanismo no fue capaz de dar solución definitiva al sistema de pagos, ni al patrón dinerario, y se desmoronó definitivamente en los años principio de los 70, cuando, como consecuencia de la devaluación del dólar, subieron enormemente los precios del barril de petróleo y, como consecuencia, el sistema de paridad fija respecto al dólar y del dólar respecto al oro desapareció definitivamente, y hoy en día todas las monedas fluctúan libremente entre sí desde entonces, y ya no hay ninguna moneda que vincule totalmente su estructura de cambios al oro. Esto lo veremos con más detalle a medida que vayamos viendo la evolución histórica de todos estos acontecimientos. Lo adelanto simplemente como noticia inicial para que ustedes tengan la idea clara de la duración de esta nueva estructura creada en Bretton Woods. Bien, al mismo tiempo que se crea el Fondo Monetario, Keynes propone que es imprescindible para solucionar el tercer problema, no ya el de la confianza, que no la va a haber indefinida, no ya el problema de la liquidez, que no va a ser capaz de generar el dólar, porque es imposible que el dólar genere liquidez para los pagos de una población y un comercio mundial que se expande de una forma geométrica. La población en 1944 del mundo no llegaba a los 3.000 millones de personas, hoy somos casi 8.000 millones. Eso significa que el comercio se ha expandido de una forma totalmente acelerada. Y entonces no hay dólares suficientes, a no ser que se cree un problema de desconfianza sobre la paridad del dólar en cuanto a su conversión en oro. Pero, por lo tanto, el sistema desaparece, como he dicho, con la crisis de los años 70. Pero Keynes, en 1944, propone que es imprescindible que, para no repetir inmediatamente otra crisis como la de la Gran Depresión, era imprescindible facilitar el desarrollo de los países retrasados. Ya dijimos ayer que esto es muy importante, porque dije que el desarrollo de los países retrasados no solo conviene a los países retrasados, también conviene a los países adelantados, porque en caso contrario, estos, los adelantados, incurrirán en una nueva crisis,
¿Crisis de qué? De falta de venta de su capacidad de sobreproducción, que es creciente. Es decir, el desarrollo de los países retrasados crea mercado, amplía el mercado, y al ampliar el mercado permite que el crecimiento continúe también en las estructuras industriales de los países avanzados y puedan vender o colocar esas producciones en los mercados mundiales. En caso contrario, se estrangula el sistema y no puede crecer. Y si no puede crecer el Producto Bruto ni la producción industrial de las grandes empresas norteamericanas o de otros países desarrollados, porque no pueden venderlo, entonces no interesa. Interesa más ayudar a los países retrasados para que sean capaces de crear demanda global a nivel no ya nacional, sino a nivel global y mundial. Pues esto es lo más importante que propone Keynes. Y para atender a su petición, en el último momento, antes de firmar los pactos, que todo esto no entraba dentro de las previsiones norteamericanas, se firma en el último momento, según explican muy bien los autores George Isabelli, en el último momento se aprueba la creación de un Banco Mundial para el Desarrollo. Y ese Banco Mundial tiene un nombre que se le llama Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo Económico. Después, simplificando, ha sido llamado Banco Mundial. Pero inicialmente tiene este nombre tan largo que viene a explicar para qué se iba a utilizar el banco. Para dar crédito ¿a qué? A la reconstrucción de Europa, totalmente destruida, porque claro, la destrucción de la Segunda Guerra Mundial no llegó a Estados Unidos, se quedó en Europa. Y entonces el banco estaba dirigido a la reconstrucción y el desarrollo económico de las zonas más afectadas. También llamado, por lo tanto, Banco Mundial. El primer presidente de ese banco fue Keynes. Pero ese banco no tuvo apenas capacidad de financiación durante más de una década. Y hubo que esperar a que el proceso de tensión mundial respecto a los dos bloques comunista y capitalista, uno, el comunista encabezado por la Unión Soviética y el capitalista encabezado por los países libres de América y Europa, determinara la necesidad de una gran financiación para ayudar a los países retrasados. Hubo que esperar casi una década o más de una década. Fue precisamente cuando toma posesión del cargo de presidente el antiguo secretario de defensa norteamericano, Robert McNamara, que había sido secretario de Estado de Defensa con el presidente Truman durante muchos años, y decide, una vez que él es presidente, solamente en un año realiza un volumen de operaciones mundiales con el Banco Mundial superior a los 20 años anteriores, solamente en un año. Es decir, recibe la financiación necesaria. El gobierno del Banco Mundial, igual que el gobierno del Fondo Monetario, se rige por los votos. Cada $100.000 de capital aportado al fondo o aportado al banco dan lugar a un voto. ¿Quién es el principal accionista? Estados Unidos. ¿Quién manda con los votos? Estados Unidos. Y entonces ese es el mecanismo de funcionamiento, por lo tanto la responsabilidad es correspondiente a aquel que tiene la capacidad de decisión. El gobierno del banco está encomendado a una junta de gobernadores compuesta por todos los gobernadores de los bancos centrales
de los países que forman parte, pero claro, eso es un número muy elevado, es una asamblea de 170 gobernadores, en momentos iniciales incluso, que ha ido aumentando hasta la actualidad, y después hay una junta más reducida de consejo de directores, compuesto por unos 24 miembros, elegidos por los distintos países, según sus respectivas cuotas de capital, y naturalmente suele estar dirigido siempre por algún representante afín a las políticas norteamericanas. Normalmente se conserva la teoría de que el Banco Mundial lo dirige un norteamericano y el Fondo Monetario Internacional lo dirige un europeo, normalmente francés. En estos momentos, la directora del Fondo Monetario Internacional es Christine Lagarde, que es precisamente francesa y que fue ministra de Hacienda con Sarkozy. Por lo tanto, la política de aplicación de los fondos para el desarrollo del Banco Mundial estuvo muy limitada, y cuando McNamara, el ex secretario de Estado, llega a la dirección del banco, entonces se multiplica. Solamente, como he dicho, en un año se tiene una capacidad de nuevos proyectos que superan los 13.400 millones, piensen que estamos hablando de dólares hace ya muchos años, y estos proyectos se llevan adelante, pero se pone una condición. La condición es que estos proyectos de ayuda y de financiación del desarrollo de los países retrasados esté supeditada a dos condiciones. En primer lugar, a una no participación en las políticas y directrices de orden o estilo comunista, una, y dos, un ajuste de sus mecanismos de funcionamiento presupuestarios de tal manera que no generen déficit, es decir, que sus ingresos sean suficientes para atender sus gastos, y en caso contrario se les impone una penalización sobre el déficit y se les obliga o no se les concede el crédito correspondiente si no hay una política de ajuste de los gastos. Esto supuso que países retrasados tenían que restringir sus políticas sociales porque no podían realizar gastos, algo parecido a lo que ha pasado en esta crisis actual en la Unión Europea, que los países más endeudados y retrasados, por ejemplo España, Grecia, Italia, Portugal, han tenido que restringir sus gastos porque no se les exige un control presupuestario del equilibrio de tal manera que el déficit vaya disminuyendo. El déficit presupuestario de ingresos menos gastos. Es déficit porque quiere decir que hay más gastos que ingresos. Claro, el equilibrio sería cuando haya equivalencia entre ingresos y gastos. O incluso puede haber superávit. De hecho, por ejemplo, el caso de España es muy curioso porque en la etapa del presidente socialista anterior, señor Rodríguez Zapatero, tuvimos superávit. Tuvimos superávit hasta el año 2010. Pero ¿saben ustedes lo que pasó? Que a Zapatero no le debía gustar nada eso de tener superávit. Y aconsejado quizá por su ministro de Hacienda y Economía, vicepresidente Pedro Solbes, que había estado como en la Comunidad Europea, se le ocurrió la genial idea de decir, bueno, pues si tengo 10.000 millones de superávit, voy a repartirlos. Y empezó a descontar, en vez de guardarlos. Saben ustedes lo de las vacas gordas y las vacas flacas, ¿no? Que ya se lo he explicado. Pues en vez de guardarlos para la época de vacas flacas, se dedicó
a repartirlos, y además, como había mucho paro, o bastante paro, todavía no había todo el paro que luego ha habido, pero ya había 1 millón o 2 de parados, no habíamos llegado a 4, que hemos llegado posteriormente. Dijo, bueno, además vamos a hacer gastos que sean necesarios o no sean necesarios, pero gastos, vamos a gastar, porque no podemos tener superávit. Y entonces empezó en los pueblos de España a decir, pues cambien ustedes las aceras, las carreteras, los árboles, pongan de todo. Pero es que no hace falta, es igual, hay que gastar. Y empezó a dar dinero de esta manera. Entonces, claro, como ustedes comprenderán, esta forma de administrar la economía es francamente inadecuada. Piensen ustedes, por ejemplo, en lo que haría un buen padre de familia, y eso es cómo tienen ustedes que administrarse. Y vale tanto para la administración de las empresas y de las instituciones de todas clases, como para la administración económica del Estado. Como un buen padre de familia. Esa norma no la olviden ustedes nunca, porque es muy interesante y muy importante. Además de estas condiciones establecidas por los préstamos y donativos a largo plazo del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial a los distintos países, además se combinó, puesto que se ponía la condición de que no fueran filocomunistas los países beneficiarios, que no fueran filocomunistas y además se sometieran al ajuste establecido por los ejecutivos y diseñadores de la política económica del Banco Central, que enviaba a sus hombres representativos a los distintos países para estudiar la situación y ver qué políticas tenían que aplicar y condicionar el crédito a esas políticas. Pues además, esto se completó. Piensen ustedes, no lo olviden, que el secretario de Defensa anterior era el nuevo presidente. Defensa quiere decir, había ocurrido la guerra de Vietnam, ¿les suena? Una gran guerra que hubo en los años 60, para que el comunismo no avanzara por Asia, la guerra de Vietnam, y parar el avance del comunismo a las puertas de China, la China comunista, de Mao Zedong. Entonces, el avance comunista era el mayor peligro que se quería evitar. Esto significó que además se completaban estos créditos con ayuda gratuita norteamericana a aquellos países que se sometían a estas condiciones. Y entonces la ayuda norteamericana fue muy importante para evitar el avance del comunismo en el mundo y facilitar la apertura del comercio a los mercados internacionales de todos los países. No se concedían créditos a aquellos que fueran sospechosos de afinidades filocomunistas. En Asia, en África, hubo numerosos países beneficiarios de las políticas de McNamara. Pakistán, Bangladesh, China no comunista, India, se pueden destacar entre los países más beneficiados. Pero también en estos periodos la ayuda norteamericana, y ya he dicho que es una ayuda relativamente gratuita, por ejemplo, España se benefició de la ayuda norteamericana, no de los créditos del Banco Mundial. ¿Por qué se benefició de la ayuda norteamericana? Pues fue una contraprestación a una cesión militar del general Franco, que consistió en que los norteamericanos pudieran tener en España 3 o 4 bases militares: Zaragoza, Rota, Sevilla y Madrid, Torrejón. Y con esa estructura militar a ellos les interesaba, por supuesto, dar toda la ayuda necesaria. En los colegios los niños recibían leche en polvo todas las mañanas y mantequilla con pan. Durante los años, esto ocurrió a partir del año 1954.
en que se firmaron esos pactos. Y estuvo bastantes años, casi una década, funcionando. Esa era la ayuda norteamericana, de ese tipo. Y también había mecanismos de persecución a través de la agencia de inteligencia norteamericana contra aquellos países o gobernantes que eran filocomunistas. De hecho, Fidel Castro, en Cuba, fue varias veces amenazado de muerte y estuvo a punto en varios intentos de asesinato por parte de la CIA. También se sospecha que Salvador Allende y el golpe de Pinochet en Chile tuvo que ver en parte con las actuaciones y apoyo de la agencia de inteligencia de espionaje norteamericana. Al mismo tiempo, había otra serie de instituciones importantes que también contribuyeron al desarrollo de la mayoría de los países de una forma especial y complementaria a todo lo anterior. Por ejemplo, la ONU creó la Asociación Internacional del Desarrollo y la Agencia de Naciones Unidas para los garantías de inversión, así como la Corporación Financiera Internacional. Estos organismos de la ONU tenían por objeto conceder grandes créditos a muy largo plazo, a muy bajo tipo de interés, a países que necesitaban un desarrollo. Por ejemplo, mediante este mecanismo se construyó la presa de Asuán, el canal de Panamá y otros canales como el de Suez, etc., mediante este tipo de créditos. La Agencia Multinacional de Garantía de Inversiones era un mecanismo por el cual se hacía una combinación, una joint venture o una simbiosis entre empresas privadas y los estados para financiar determinadas inversiones dirigidas al desarrollo. Y entonces se garantizaba la devolución de los créditos mediante esta agencia. De ese modo, digamos, había una mayor seguridad en conceder ese tipo de créditos a países que tuvieran incluso dificultades para devolverlos, puesto que estaban garantizados por la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones. También la Corporación Financiera Internacional financiaba a través de empresas privadas grandes proyectos y hubo muchos desarrollos en este sentido. El Banco Mundial, para su sostenimiento, recababa fondos de diversas formas. Por un lado, el capital, que he mencionado antes, 100.000 euros por cada voto. Por otro lado, el propio banco podía tener inversiones financieras que rentaban o producían determinados intereses, que eran también otra fuente del banco para su financiación. Y por último, también podía obtener fondos en los mercados a crédito, que después concedía con un crédito a terceros países de una forma, digamos, barata, puesto que la garantía era plena y total a través del Banco Central, el Banco Mundial. A su vez, el Banco Mundial se estructuraba no solamente en lo que he dicho antes, una asamblea, un conjunto de directores y un mecanismo permanente de dirección, sino que también tenía, por ejemplo, el Banco Mundial tenía 24 directores y un mecanismo de funcionamiento de funcionarios del orden de 9.000 empleados, 9.000 funcionarios. Y a su vez, digo, se estructuraba en otras estructuras, o valga la expresión, en otra serie subordinada de bancos que se llamaron bancos continentales. Por ejemplo, estaba el Banco Continental para el Desarrollo de África, de Asia, de Europa, de América Latina, etcétera. Igual que habíamos visto que en el Consejo Económico y Social se constituyeron comisiones, como la CEPAL, por ejemplo, Comisión Económica para América Latina, CEPAL, ¿se acuerdan? Que la presidió Prebisch, Raúl Prebisch, un economista del que ahora hablaremos. Pues igual que en el Consejo Económico Social de la ONU, uno de los organismos que habíamos mencionado más importantes, junto con
la Asamblea, la Secretaría General, el Consejo de Seguridad, etcétera, está el Consejo Económico y Social, y en su seno se incorporaron todas estas instituciones de Bretton Woods al Consejo Económico y Social. Y además el Consejo Económico y Social, por otra parte, tenía la capacidad de estructurarse a través de los bancos regionales o continentales, que funcionaban exactamente igual que el Banco Central, el Banco Mundial Central. Eran, digamos, bancos subordinados al Banco Mundial Central, con un comité de gobernadores, un consejo directivo, un presidente y unos fondos propios, así como también unos funcionarios para atender al mecanismo interno de su funcionamiento. Bien, tenemos, por lo tanto, lo que había dicho Keynes, de algún modo, un fondo monetario para regir los mecanismos de la balanza de pagos estructurado en base al dólar, y tenemos un Banco Mundial para el desarrollo. El problema es si eso va a durar y va a funcionar o no correctamente. Ya hemos visto que el Banco Mundial solo funciona cuando entra McNamara. Y hemos visto también que el Fondo Monetario Internacional funciona, pero va creciendo la desconfianza en el sistema, hasta que va a desembocar en la crisis de los 70. Pero hacía falta una tercera gran estructura, de la cual Keynes también había hablado. No sé si se acuerdan. Cuando hemos tratado de los puntos de Keynes, hemos dicho que iba a regular el comercio internacional a través de la vigilancia de los precios de los productos básicos alimenticios y materias primas, y que iba a influir en sus precios. Conviene que ustedes se repasen todas las características de la propuesta de Keynes y todas las características de la propuesta norteamericana. Va a prevalecer la norteamericana, pero a Keynes se le va a hacer caso primero en la creación de un Banco Mundial, que no estaba previsto, y también se le va a hacer caso en la promoción de una estructura de comercio mundial o internacional que facilite las transacciones entre países desde el punto de vista de la nomenclatura, desde el punto de vista de los aranceles, desde el punto de vista de los precios. Para ello, el presidente Roosevelt propone en Bretton Woods también, ya había sido previsto esto, si se acuerdan, en la Carta Atlántica entre Roosevelt y Churchill en 1941, donde el primer ministro, mejor dicho, el presidente Roosevelt pone como condición a Churchill que para entrar en la guerra en defensa de los aliados hace falta que se comprometa a liberalizar el comercio internacional, que era el verdadero objetivo del presidente norteamericano. Esto se plasma incluso en una afirmación que tiene lugar justo al empezar la conferencia de Bretton Woods, en la que el presidente norteamericano de la conferencia, un tal Acheson, explica lo siguiente. Dice: el objetivo de Estados Unidos es trasladar el centro financiero del mundo desde Londres a Wall Street y al Ministerio de Hacienda de Estados Unidos. Ese es el objetivo. Es decir, lo tienen muy claro, que ellos son los que quieren mandar y los que van a mandar en la nueva etapa. Ese es el objetivo, literalmente tomado de George y Savelli. Pues bien, el resultado de todo esto es que se propone la creación de una estructura de comercio nueva. Para ello, que había sido prevista, vuelvo a repetir, en la Carta Atlántica en 1941. La Carta Atlántica, recordarán que se firma en Terranova, Canadá, justo antes de que Estados Unidos entre en la guerra. Y
El propósito norteamericano en todo momento ha sido el mismo, es liberalizar el comercio porque sus empresas son las más poderosas y por lo tanto van a controlar los mercados. Además necesitan crecer para que no quede en paro su economía y la actividad de sus trabajadores. Entonces crecer significa expandir el comercio. Significa que haya también desarrollo, como había dicho Keynes, pero sobre todo ellos lo que quieren es libertad de mercados. Naturalmente, esta pretensión norteamericana del presidente Roosevelt, que se manifiesta ya en 1944 claramente, en realidad es una pretensión bastante asimétrica, puesto que el objetivo consiste no en realidad en beneficiar a todos por igual, sino beneficiar mayormente a aquellos que tienen más poder de mercado. Es evidente. El comercio no beneficia a todos por igual. Digamos que hay una desigualdad de poder. Y esa desigualdad de poder depende del tamaño, de la tecnología, de la capacidad de inversión, de financiación, etcétera. El que tiene más poder de tamaño, de tecnología, de capacidad de inversión, tiene una estructura más abocada a controlar monopólicamente el modelo. Ya he explicado cómo funciona el mecanismo del modelo monopolista. Destruir al competidor bajando los precios y después ampliar los precios para resarcirse de las ganancias. Esto es lo que en el fondo está detrás de este mecanismo, que es un laissez-faire internacional donde no existe una autoridad que controle, porque a nivel nacional hay una autoridad que no permite los monopolios privados, pero a nivel internacional no hay autoridad. Es un sálvese quien pueda, es un laissez-faire, por así decir, puro y duro. Es decir, una competencia que diría algún autor, concretamente se refirió a esto el anterior Papa Pablo VI, una competencia salvaje, una competitividad salvaje en los mercados cuando hizo su viaje a Corea del Sur. Al mismo tiempo, significaba esta política de liberalismo económico, de la que también hablábamos ayer, significaba que el presidente Roosevelt quería una autoprotección de sus industrias y de sus mercados, de manera que él ponía sus propios aranceles. Había que poner orden, en definitiva, en la relación de comercio y en los aranceles internacionales para evitar que se volvieran a repetir las devaluaciones competitivas de moneda que habían sido una de las causas principales de la Gran Depresión, tratando a los países de salir de su situación de recesión a través de la devaluación de su moneda. Pero si esa moneda lo hacían todos los países a la vez, pues resultaba un resultado, por así decir, neutral, nulo. Y por consiguiente, lo que se pretendía era que Estados Unidos consiguiera el liderazgo en el comercio y en las finanzas internacionales. Bueno, para llevar adelante este proyecto de crear una estructura de comercio institucionalizada, igual que teníamos ya el Fondo Monetario y el Banco Mundial, ¿pasa algo? Se intentaba, se convocó una conferencia internacional el 21 de noviembre de 1947 en la ciudad de La Habana, en Cuba. Todavía no había llegado Fidel Castro a Cuba. En la ciudad de La Habana, 1947. Y las sesiones terminaron el 24 de mayo al año siguiente, de 1948. Pero ¿qué ocurrió? Que algunos países, previendo
que el resultado de esta conferencia era dudoso, porque había intereses contrapuestos muy graves. Por ejemplo, piensen ustedes en que Gran Bretaña quería a toda costa introducir en el mecanismo de comercio sus privilegios de la Commonwealth, que había realizado una conferencia internacional de países miembros de la antigua corona británica en 1932 en Canadá, en la ciudad de Ottawa. Eso lo quería introducir como un privilegio aceptado por todos. Naturalmente eso chocaba contra los intereses de la libertad de mercado que había preconizado Estados Unidos y contra otros intereses de otros países. Por lo tanto, ya se sospechaba que iba a haber problemas en esta conferencia. Y de hecho, los problemas fueron gravísimos. Ahora se los explico. Pero desde el punto de partida, algunos países dijeron, bueno, antes de entrar en la conferencia, vamos a firmar un pacto inicial, con lo que ya tenemos, para no ir para atrás. Entonces, una serie de países firmaron un acta, 23 países concretamente, el 30 de octubre de 1947. He dicho que la conferencia empezó en noviembre. Un poco antes, ya los países firmaron ese acta previa. Y cuando ya se empezó a desarrollar la conferencia, lo que ocurrió es que cuando ya se había llegado a establecer una ronda de contactos bilaterales que permitía rebajar los aranceles en casi un 50% para la mayoría de los países, entonces Estados Unidos, por intereses de los lobbies empresariales norteamericanos, se negó a firmar el acta final de acuerdo. Y la conferencia internacional para la creación de una institución de comercio mundial fue un fracaso. En su lugar, se aceptó que el acta final de la conferencia fuera, ¿sabe qué? El acta inicial que habían firmado 23 países antes de empezar la conferencia. Y entonces eso dio lugar a un acuerdo que se llamó GATT. A ver. General Agreement, Trade and Tariffs. En inglés. Acuerdo General de Aranceles y Comercio. GATT. General Agreement on Trade and Tariffs. Ese fue el resultado. El GATT ha seguido funcionando durante décadas como una institución no vinculada a Naciones Unidas, porque Naciones Unidas, al tener un sesgo tan asimétrico en el que Estados Unidos no quiso firmar el acta final, y al tener un sesgo tan asimétrico en el que se incluían los pactos de la Commonwealth, la ONU consideró que no era equilibrado el pacto y por lo tanto no lo sometió, como las demás instituciones, a la tutela del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Quedó fuera. El GATT luego, como digo, ha seguido funcionando y los órganos del GATT han tenido varias rondas negociadoras, todas ellas muy importantes, porque han conseguido rebajas arancelarias extraordinarias, pero solo y principalmente en productos industriales. ¿Qué quiere esto decir? Que a los países no industrializados no les ha beneficiado en nada. Los países agrarios, países retrasados, no han participado de esas ventajas arancelarias en absoluto, ni se han beneficiado de los acuerdos del GATT. Los acuerdos se efectúan
mediante rondas de conversaciones bilaterales y finalmente hay una asamblea general donde se firman todos los acuerdos bilaterales establecidos. Para llegar a estos acuerdos hay unos comités sectoriales, comités del GATT, negociaciones comerciales, restricciones cuantitativas, quiere decir para restringir la prohibición cuantitativa en las importaciones y exportaciones, porque la pretensión es que el comercio se regule solo a través del precio, no a través de la prohibición cuantitativa de importar o exportar. O sea, no puede decir un país, solo puedo importar de Japón 3 coches, o 50, o 100, o 1000. No, está prohibido, porque esa es una restricción cuantitativa. Tiene que ser mecanismo de precio. Baje usted el precio, suba el precio, para que sea competitivo en el mercado y entonces se importe de una forma libre. Este es el mecanismo que pretende el GATT. Claro, este mecanismo favorece, como ustedes comprenderán, a los países más competitivos en sus industrias, que son aquellos que tienen un tamaño mayor, una estructura cuasi monopolística, con alta tecnología y alto valor añadido. Estamos siempre en lo mismo. Luego, esta libertad de comercio ha beneficiado durante décadas a los países industrializados, especialmente a Estados Unidos y países desarrollados de Europa y Japón. Otros comités importantes son el de Comité de Países Industriales, y luego hay un comité para el comercio y el desarrollo, que bueno, de alguna manera utilizaba 2 mecanismos para ayudar a los países más débiles. Uno se llama la cláusula de acuerdo de nación más favorecida. Quiere decir que un país tercero se beneficia de las mayores restricciones o ventajas arancelarias que se ofrezcan al país más favorecido. Esto es como cuando usted va al banco y dice, oiga, mídeme el trato del mejor cliente. Pues esto es igual. Nación más favorecida. Y la otra cláusula va dirigida a la salvaguarda. Quiere decir que países retrasados también necesitan una protección para su despegue hacia el desarrollo. Entonces se pacta una estructura asimétrica para beneficiar más al más retrasado. Estas 2 cláusulas han servido muy poco, porque como he dicho, solo se aplican a la industria y no a la agricultura. Y por consiguiente ha sido un auténtico desastre. Hay que esperar a la ronda, bueno, la primera ronda más importante de las muchas que ha habido ha sido la ronda Kennedy de 1964 a 1967. En segundo lugar, la ronda Tokio de 1973 a 1979. Y en tercer lugar, muy importante también, la ronda Uruguay, que aunque la palabra parece que ha sido desarrollada en Uruguay, se celebró en Marrakech, en Marruecos, en su acta final. Esta ronda, la última, es la más importante, la ronda Uruguay, cuya acta final, vuelvo a repetir, se firmó en Marrakech el 15 de abril de 1994. ¿Por qué? Porque en esta ronda, aparte de conseguir unas rebajas arancelarias medias importantes como en las anteriores, del orden del 30 al 50 o 60% de rebaja general de los aranceles, que es mucho, aparte de esos pactos, en la ronda Uruguay se consigue introducir por primera vez los servicios, la banca, los seguros, el comercio, además de la industria. Y se empieza también a considerar parcialmente la agricultura. Y para ello se transforma el GATT en la OMC, Organización Mundial del Comercio, en el acta, como he dicho, de Marrakech de 1944. Continúa, sin embargo, también he dicho, este mecanismo, ya acabo con este punto,
Este mecanismo no satisface a los países retrasados, evidentemente. No satisface a la Asamblea General de la ONU, que no ha patrocinado en ningún momento el GATT. El GATT ha respondido a intereses de países industriales, especialmente anglosajones, es decir, a los países de la Commonwealth y a Estados Unidos, también a algunos países de Europa, como he dicho, y a Japón. El resultado es que todos los países medianamente desarrollados y subdesarrollados acuerdan que esa estructura del GATT no puede continuar. Y en 1960 hay un movimiento importante en el seno de la ONU para posibilitar la creación de otra organización patrocinada por la ONU que atienda al comercio y al desarrollo de los países retrasados. Esa organización va a dar lugar a una asamblea pretensión de organización, va a dar lugar a una asamblea que va a estar impulsada principalmente en el seno de la CEPAL. Ya dije que la CEPAL es el Comité Económico para América Latina, igual que había comités dentro del Consejo Económico y Social para África, para Asia, etcétera, y que está encabezada por el presidente de esa comisión, CEPAL, para América Latina, Raúl Prebisch. Prebisch, SCH, Raúl Prebisch. Entonces se decide el 19 de diciembre de 1961 que el decenio de los años 60 a 70 sea un decenio dirigido al desarrollo principalmente de los países retrasados. Y para eso se va a crear en el seno de la ONU la llamada UNCTAD. A ver, ya no puedo escribir aquí más. UNCTAD. ¿Qué es? Quiere decir United Nations Conference on Trade and terminan de and Development. United Nations Conference on Trade and Development. ¿De acuerdo? Conferencia de Naciones Unidas para el comercio y el desarrollo. La UNCTAD nace concretamente en 1963, pero para llevarla a cabo se le pide al presidente de la CEPAL, también presidente de la UNCTAD, Raúl Prebisch, un informe. Este informe se llama Nueva Política Económica para el Desarrollo. Nueva política comercial, mejor dicho, para el desarrollo. Es el texto literal. Está publicado en un libro del Fondo de Cultura de México, como un libro que ustedes pueden consultar en las bibliotecas. Raúl Prebisch, con ese título, Fondo de Cultura de México. Y ahí estudia cuál es el verdadero problema de los países retrasados. El diagnóstico de Prebisch es muy claro y tiene toda la razón a mi juicio. La conferencia inauguró sus reuniones el 23 de marzo de 1964, o sea que el supuesto decenio ya era un quinquenio. Pero una vez que estuvo este informe y se inició la conferencia, quedó claro lo que decía Prebisch. Y es que el verdadero problema es un problema, el de subdesarrollo, que no tiene una solución sencilla, sino que es una solución compleja, complicada. Y consiste en que debido a la tecnología, debido al valor añadido y a la estructura económica de las grandes empresas respecto a los países retrasados que no tienen ni estructura empresarial, ni tienen inversiones, ni tienen tecnología, debido a esto,
los países retrasados cada vez están más retrasados y los países ricos cada vez tienen más tecnología, más valor añadido, más industrias potentes. Entonces, ¿cómo se arregla esto? Entonces tiene que haber una discriminación clara de financiación y ayuda a los países retrasados, a un coste muy bajo. Y esa era la función que en realidad había preconizado Keynes con el Banco Mundial. Pero claro, si el Banco Mundial se utiliza para parar el avance del comunismo, estamos en otra guerra, distinta. Y esto es lo que ha ocurrido, que de hecho las políticas no han movilizado los recursos necesarios, que denuncia Prebisch, para financiar las inversiones que son necesarias para el desarrollo de los países retrasados, los cuales carecen de tecnología y de divisas, porque sus monedas son muy débiles, no exportan y cada vez son más débiles sus monedas, con lo cual no pueden realizar las importaciones de maquinaria que necesitan para constituir industrias. Conclusión: el círculo vicioso se puede romper. A ver, ya van varias veces que las dos señoritas todo el rato hablando. ¿Es verdad o no? ¿Es verdad o no? ¿Es verdad o no? Sí, ustedes dos. Sí. Bueno. Entonces, ya acabo enseguida. Hacen falta recursos suplementarios. Una financiación. Esto lo ha estudiado muy bien otro autor moderno, ya mucho más actual, del siglo XXI, que es un premio Nobel de la paz, que se llama Muhammad Yunus, de Bangladesh, que es el que ha descubierto que la financiación, dice en sus trabajos, en sus estudios publicados, la financiación debería ser un derecho humano fundamental, dice él. ¿Por qué? Y él ha creado un sistema que se llaman microcréditos, porque él dice, con muy poco dinero, países muy retrasados son capaces de iniciar un despegue hacia el desarrollo, pero hay que darles financiación. Claro, si solo le damos financiación a aquel que es solvente, que ya tiene para devolverlo, no arrancamos nunca. Tenemos que dar financiación al que no tiene nada, nada más que su trabajo y sus ideas. Nada más. Si le damos financiación y eso lo convertimos en un derecho fundamental básico, una financiación modesta, claro, entonces podemos despegar. Y él ha puesto eso en marcha en Bangladesh con enorme éxito y ha fundado un banco que tiene por objeto esta finalidad. Un banco muy grande para el desarrollo y que es un banco que no tiene impagados, porque da la casualidad que la gente pobre, humilde, que despega hacia el desarrollo y se le da una oportunidad, nunca jamás deja de pagar su deuda. Así como en las economías actuales, modernas, hay muchos impagados y gente que quiebra y que no puede pagar, allí no ocurre esto. Y se impulsa el desarrollo económico de esta manera a través de ese mecanismo de la financiación del desarrollo. Pues bien, de alguna manera, lo que dice Prebisch es lo mismo. Porque en caso contrario, también dice, se produce una especie de deterioro, dice él, constante de la relación de intercambio con los países ricos. Es decir, los precios de los países pobres tienden a avanzar en un ritmo mucho menor que los precios de las exportaciones de los países ricos. Con lo cual, hay una diferencia, un gap, un bache entre los precios de exportación de los países ricos y los precios de exportación de los países pobres, que se va agrandando. Y en la medida en que ese bache de los precios se agranda también el resultado.
y por lo tanto hay un deterioro, la frase que él utiliza es un deterioro constante de la relación de precios, importación, exportaciones respectivos, o de la relación que él le llama de intercambio, deterioro constante de la relación de intercambio. Y es el Fondo Monetario Internacional el que debe facilitar esos fondos. Es decir, cualquier otra solución no va al fondo del problema, dice él. Este es el verdadero y crucial diagnóstico que naturalmente el GATT ha sido incapaz de solucionar, y en el seno del GATT, cuando se convoca la conferencia de la UNCTAD por Naciones Unidas, el GATT se convierte en un grupo de presión dentro de la ONU contrario al avance de las propuestas de Prebisch, digamos, para abortar que se llegue a conclusiones o mecanismos definitivos sobre esta cuestión del equilibrio del comercio mundial. En definitiva, para concluir, tenemos un problema grave a nivel mundial, y ese problema grave consiste en una confusión. Se confunde eficiencia económica y suponiendo que la eficiencia económica está reñida, es incompatible con la equidad. Y esto es un error fundamental, porque es justamente lo contrario a la verdad. La eficiencia puede aumentar en la medida en que sea la relación más equitativa, y disminuye en la medida en que solo se basa en una estructura de eficiencia para el lucro propio y el abuso de poder. La eficiencia global aumentaría si hubiera una equidad global, y esto es trasladable desde el plano mundial al plano nacional y al plano familiar y al plano individual. En definitiva, si se fijan ustedes, detrás de todo esto está el problema de Adam Smith, el problema del interés propio, exclusivo y excluyente como único móvil de las conductas. Este es el gran problema para el que hemos sido educados y que tenemos una estructura de organización que nos reconduce en ese sentido y de la que difícilmente podemos salir. Muy distinto, para terminar, hubiera sido si se hubiera hecho caso a Keynes. Tendríamos una estructura totalmente distinta, una moneda bien administrada, financiación garantizada para todas las necesidades, equilibrio de la balanza de pagos total, 50% con un fondo que garantiza el equilibrio, avance de la financiación para el desarrollo con un banco mundial dotado de recursos suficientes. Problemas, el mundo hubiera funcionado, digamos, exactamente igual, todo el mundo, que funciona un país. Eso hubiera sido la gran macroeconomía. Pero nos hemos quedado con una macroeconomía nacionalista incompatible con la del vecino, y a ver quién puede más. Y ahí estamos. Evidentemente o lamentablemente la evolución del mundo no ha discurrido por estos caminos en los que no hubiera sido necesario establecer ni una regulación de los intercambios, hubiera habido un único mercado, una única política y autoridad, y hubiera habido un mecanismo de equilibrio garantizado del que se beneficiarían con equidad todos los estamentos sociales a todos los niveles. Bueno, veremos a ver si ustedes son capaces de construir ese nuevo modelo.
yo desde luego, ya con los años que tengo, pienso que no lo voy a ver. Bueno, lo dejamos aquí por hoy. Para llegar a estos acuerdos hay unos comités sectoriales, comités del GATT, negociaciones comerciales, restricciones cuantitativas, quiere decir para restringir la prohibición cuantitativa en las importaciones y exportaciones, porque la pretensión es que el comercio se regule solo a través del precio, no a través de la prohibición cuantitativa de importar o exportar. O sea, no puede decir un país, solo puedo importar de Japón 3 coches, o 50, o 100, o 1000. No, está prohibido, porque esa es una restricción cuantitativa. Tiene que ser mecanismo de precio. Baje usted el precio, suba el precio, para que sea competitivo en el mercado y entonces se importe de una forma libre. Este es el mecanismo que pretende el GATT. Claro, este mecanismo favorece, como ustedes comprenderán, a los países más competitivos en sus industrias, que son aquellos que tienen un tamaño mayor, una estructura cuasi monopolística, con alta tecnología y alto valor añadido. Estamos siempre en lo mismo. Luego, esta libertad de comercio ha beneficiado durante décadas a los países industrializados, especialmente a Estados Unidos y países desarrollados de Europa y Japón. Otros comités importantes son el de Comité de Países Industriales, y luego hay un comité para el comercio y el desarrollo que, bueno, de alguna manera utilizaba 2 mecanismos para ayudar a los países más débiles. Uno se llama la cláusula de acuerdo de nación más favorecida. Quiere decir que un país tercero se beneficia de las mayores restricciones o ventajas arancelarias que se ofrezcan al país más favorecido. Esto es como cuando usted va al banco y dice, oiga, mídeme el trato del mejor cliente. Pues esto es igual. Nación más favorecida. Y la otra cláusula va dirigida a la salvaguarda. Quiere decir que países retrasados también necesitan una protección para su despegue hacia el desarrollo. Entonces se pacta una estructura asimétrica para beneficiar más al más retrasado. Estas 2 cláusulas han servido muy poco, porque como he dicho, solo se aplican a la industria y no a la agricultura. Y por consiguiente ha sido un auténtico desastre. Hay que esperar a la ronda, bueno, la primera ronda más importante de las muchas que ha habido ha sido la ronda Kennedy, de 1964 a 1967. En segundo lugar, la ronda Tokio, de 1973 a 1979. Y en tercer lugar, muy importante también, la ronda Uruguay, que aunque la palabra parece que ha sido desarrollada en Uruguay, se celebró en Marrakech, en Marruecos, en su acta final. Esta ronda, la última, es la más importante, la ronda Uruguay, cuya acta final, vuelvo a repetir, se firmó en Marrakech el 15 de abril de 1994. ¿Por qué? Porque en esta ronda, aparte de conseguir unas rebajas arancelarias medias importantes como en las anteriores, del orden del 30 al 50 o 60% de rebaja general de los aranceles, que es mucho, aparte de esos pactos, en la ronda Uruguay se consigue introducir por primera vez los servicios, la banca, los seguros, el comercio, además de la industria. Y se empieza también a considerar parcialmente la agricultura. Y para ello se transforma el GATT en la OMC,
Organización Mundial del Comercio, en el acta, como he dicho, de Marrakech de 1944. Continúa, sin embargo, como también he dicho, este mecanismo, ya acabo con este punto, este mecanismo no satisface a los países retrasados, evidentemente. No satisface a la Asamblea General de la ONU, que no ha patrocinado en ningún momento el GATT. El GATT ha respondido a intereses de países industriales, especialmente anglosajones, es decir, a los países de la Commonwealth y a Estados Unidos, también a algunos países de Europa, como he dicho, y a Japón. El resultado es que todos los países medianamente desarrollados y subdesarrollados acuerdan que esa estructura del GATT no puede continuar. Y en 1960 hay un movimiento importante en el seno de la ONU para posibilitar la creación de otra organización patrocinada por la ONU que atienda al comercio y al desarrollo de los países retrasados. Esa organización va a dar lugar a una asamblea pretensión de organización va a dar lugar a una asamblea que va a estar impulsada principalmente en el seno de la CEPAL. Ya dije que la CEPAL es el Comité Económico para América Latina, igual que había comités dentro del Consejo Económico y Social para África, para Asia, etcétera, y que está encabezada por el presidente de esa comisión, CEPAL, para América Latina, Raúl Prebisch. Prebisch, SCH, Raúl Prebisch. Entonces se decide el 19 de diciembre de 1961 que el decenio de los años 60 a 70 sea un decenio dirigido al desarrollo principalmente de los países retrasados. Y para eso se va a crear en el seno de la ONU la llamada UNCTAD. A ver, ya no puedo escribir aquí más. UNCTAD. ¿Qué es? Quiere decir United Nations Conference on Trade and Development. United Nations Conference on Trade and Development. ¿De acuerdo? Conferencia de Naciones Unidas para el comercio y el desarrollo. La UNCTAD nace concretamente en 1963, pero para llevarla a cabo se le pide al presidente de la CEPAL, también presidente de la UNCTAD, Raúl Prebisch, un informe. Este informe se llama Nueva Política Económica para el Desarrollo. Nueva política comercial, mejor dicho, para el desarrollo. Es el texto literal. Está publicado en un libro del Fondo de Cultura de México, como un libro que ustedes pueden consultar en las bibliotecas. Raúl Prebisch, con ese título, Fondo de Cultura de México. Y ahí estudia cuál es el verdadero problema de los países retrasados. El diagnóstico de Prebisch es muy claro y tiene toda la razón a mi juicio. La conferencia inauguró sus reuniones el 23 de marzo de 1964, o sea que el supuesto decenio ya era un quinquenio. Pero una vez que estuvo este informe y se inició la conferencia, quedó claro lo que decía Prebisch, y es que el verdadero problema es un problema, el de subdesarrollo, que no tiene una solución sencilla, sino que es una solución compleja, complicada. Y consiste en que debido a la tecnología, debido al valor añadido,
y a la estructura económica de las grandes empresas respecto a los países retrasados que no tienen ni estructura empresarial, ni tienen inversiones, ni tienen tecnología, debido a esto, los países retrasados cada vez están más retrasados y los países ricos cada vez tienen más tecnología, más valor añadido, más industrias potentes. Entonces, ¿cómo se arregla esto? Entonces tiene que haber una discriminación clara de financiación y ayuda a los países retrasados, a un coste muy bajo. Y esa era la función que en realidad había preconizado Keynes con el Banco Mundial. Pero claro, si el Banco Mundial se utiliza para parar el avance del comunismo, estamos en otra guerra, distinta. Y esto es lo que ha ocurrido, que de hecho las políticas no han movilizado los recursos necesarios, que denuncia Prebisch, para financiar las inversiones que son necesarias para el desarrollo de los países retrasados, los cuales carecen de tecnología y de divisas, porque sus monedas son muy débiles, no exportan y cada vez son más débiles sus monedas, con lo cual no pueden realizar las importaciones de maquinaria que necesitan para constituir industrias. Conclusión: el círculo vicioso se puede romper. A ver, ya van varias veces que las dos señoritas todo el rato hablando. ¿Es verdad o no? ¿Es verdad o no? ¿Es verdad o no? Sí, ustedes dos. Sí. Bueno. Entonces, ya acabo enseguida. Hacen falta recursos suplementarios. Una financiación. Esto lo ha estudiado muy bien otro autor moderno, ya mucho más actual, del siglo XXI, que es un premio Nobel de la paz, que se llama Muhammad Yunus, de Bangladesh, que es el que ha descubierto que la financiación, dice en sus trabajos, en sus estudios publicados, la financiación debería ser un derecho humano fundamental, dice él. Y él ha creado un sistema que se llaman microcréditos, porque él dice, con muy poco dinero, países muy retrasados son capaces de iniciar un despegue hacia el desarrollo, pero hay que darles financiación. Claro, si solo le damos financiación a aquel que es solvente, que ya tiene para devolverlo, no arrancamos nunca. Tenemos que dar financiación al que no tiene nada más que su trabajo y sus ideas, nada más. Si le damos financiación y eso lo convertimos en un derecho fundamental básico, una financiación modesta, claro, entonces podemos despegar. Y él ha puesto eso en marcha en Bangladesh con enorme éxito y ha fundado un banco que tiene por objeto esta finalidad. Un banco muy grande para el desarrollo y que es un banco que no tiene impagados, porque da la casualidad que la gente pobre, humilde, que despega hacia el desarrollo y se le da una oportunidad, nunca jamás deja de pagar su deuda. Así como en las economías actuales, modernas, hay muchos impagados y gente que quiebra y que no puede pagar, allí no ocurre esto. Y se impulsa el desarrollo económico de esta manera a través de ese mecanismo de la financiación del desarrollo. Pues bien, de alguna manera, lo que dice Prebisch es lo mismo. Porque en caso contrario, también dice, se produce una especie de deterioro, dice él, constante de la relación de intercambio con los países ricos. Es decir, los precios de los países pobres tienden a avanzar en un ritmo mucho menor que los precios de las exportaciones de los países ricos. Con lo cual hay una diferencia, un gap,
un bache entre los precios de exportación de los países ricos y los precios de exportación de los países pobres, que se va agrandando. Y en la medida en que ese bache de los precios se agranda también el resultado. Y por lo tanto hay un deterioro, la frase que él utiliza es un deterioro constante de la relación de precios, importación, exportaciones respectivos, o de la relación que él le llama de intercambio, deterioro constante de la relación de intercambio. Y es el Fondo Monetario Internacional el que debe facilitar esos fondos. Es decir, cualquier otra solución no va al fondo del problema, dice él. Este es el verdadero y crucial diagnóstico que naturalmente el GATT ha sido incapaz de solucionar, y en el seno del GATT, cuando se convoca la conferencia de la UNCTAD por Naciones Unidas, el GATT se convierte en un grupo de presión dentro de la ONU contrario al avance de las propuestas de Prebisch, digamos, para abortar que se llegue a conclusiones o mecanismos definitivos sobre esta cuestión del equilibrio del comercio mundial. En definitiva, para concluir, tenemos un problema grave a nivel mundial, y ese problema grave consiste en una confusión. Se confunde eficiencia económica y suponiendo que la eficiencia económica está reñida, es incompatible con la equidad. Y esto es un error fundamental, porque es justamente lo contrario a la verdad. La eficiencia puede aumentar en la medida en que sea la relación más equitativa, y disminuye en la medida en que solo se basa en una estructura de eficiencia para el lucro propio y el abuso de poder. La eficiencia global aumentaría si hubiera una equidad global. Y esto es trasladable desde el plano mundial al plano nacional y al plano familiar y al plano individual. En definitiva, si se fijan ustedes, detrás de todo esto está el problema de Adam Smith, el problema del interés propio, exclusivo y excluyente como único móvil de las conductas. Este es el gran problema para el que hemos sido educados y que tenemos una estructura de organización que nos reconduce en ese sentido y de la que difícilmente podemos salir. Muy distinto, para terminar, hubiera sido si se hubiera hecho caso a Keynes. Tendríamos una estructura totalmente distinta, una moneda bien administrada, financiación garantizada para todas las necesidades, equilibrio de la balanza de pagos total, 50% con un fondo que garantiza el equilibrio, avance de la financiación para el desarrollo con un banco mundial dotado de recursos suficientes. Problemas, el mundo hubiera funcionado, digamos, exactamente igual, todo el mundo, que funciona un país. Eso hubiera sido la gran macroeconomía. Pero nos hemos quedado con una macroeconomía nacionalista incompatible con la del vecino, y a ver quién puede más. Y ahí estamos. Evidentemente o lamentablemente la evolución del mundo no ha discurrido por estos caminos en los que no hubiera sido necesario establecer ni una regulación de los intercambios, hubiera habido un único mercado, una única política y autoridad, y hubiera habido un mecanismo de equilibrio garantizado
del que se beneficiarían con equidad todos los estamentos sociales a todos los niveles. Bueno, veremos a ver si ustedes son capaces de construir ese nuevo modelo. Yo, desde luego, ya con los años que tengo, pienso que no lo voy a ver. Bueno, lo dejamos aquí por hoy. De la relación de precios, importación, exportaciones respectivos, o de la relación que él le llama de intercambio, deterioro constante de la relación de intercambio. Y es el Fondo Monetario Internacional el que debe facilitar esos fondos. Es decir, cualquier otra solución no va al fondo del problema, dice él. Este es el verdadero y crucial diagnóstico que naturalmente el GATT ha sido incapaz de solucionar, y en el seno del GATT, cuando se convoca la conferencia de la UNCTAD por Naciones Unidas, el GATT se convierte en un grupo de presión dentro de la ONU contrario al avance de las propuestas de Prebisch. Digamos, para abortar que se llegue a conclusiones o mecanismos definitivos sobre esta cuestión del equilibrio del comercio mundial. En definitiva, para concluir, tenemos un problema grave a nivel mundial, y ese problema grave consiste en una confusión. Se confunde eficiencia económica y suponiendo que la eficiencia económica está reñida, es incompatible con la equidad. Y esto es un error fundamental, porque es justamente lo contrario a la verdad. La eficiencia puede aumentar en la medida en que sea la relación más equitativa, y disminuye en la medida en que solo se basa en una estructura de eficiencia para el lucro propio y el abuso de poder. La eficiencia global aumentaría si hubiera una equidad global, y esto es trasladable desde el plano mundial al plano nacional y al plano familiar y al plano individual. En definitiva, si se fijan ustedes, detrás de todo esto está el problema de Adam Smith, el problema del interés propio, exclusivo y excluyente como único móvil de las conductas. Este es el gran problema para el que hemos sido educados y que tenemos una estructura de organización que nos reconduce en ese sentido y de la que difícilmente podemos salir. Muy distinto, para terminar, hubiera sido si se hubiera hecho caso a Keynes. Tendríamos una estructura totalmente distinta, una moneda bien administrada, financiación garantizada para todas las necesidades, equilibrio de la balanza de pagos total, 50% con un fondo que garantiza el equilibrio, avance de la financiación para el desarrollo con un banco mundial dotado de recursos suficientes. Problemas, el mundo hubiera funcionado, digamos, exactamente igual, todo el mundo, que funciona un país. Eso hubiera sido la gran macroeconomía. Pero nos hemos quedado con una macroeconomía nacionalista incompatible con la del vecino, y a ver quién puede más. Y ahí estamos.
Evidentemente o lamentablemente la evolución del mundo no ha discurrido por estos caminos en los que no hubiera sido necesario establecer ni una regulación de los intercambios, hubiera habido un único mercado, una única política y autoridad, y hubiera habido un mecanismo de equilibrio garantizado del que se beneficiarían con equidad todos los estamentos sociales a todos los niveles. Bueno, veremos a ver si ustedes son capaces de construir ese nuevo modelo. Yo, desde luego, ya con los años que tengo, pienso que no lo voy a ver. Bueno, lo dejamos aquí por hoy. Nos hemos quedado con una macroeconomía nacionalista incompatible con la del vecino, y a ver quién puede más. Y ahí estamos. Evidentemente o lamentablemente la evolución del mundo no ha discurrido por estos caminos en los que no hubiera sido necesario establecer ni una regulación de los intercambios, hubiera habido un único mercado, una única política y autoridad, y hubiera habido un mecanismo de equilibrio garantizado del que se beneficiarían con equidad todos los estamentos sociales a todos los niveles. Bueno, veremos a ver si ustedes son capaces de construir ese nuevo modelo. Yo, desde luego, ya con los años que tengo, pienso que no lo voy a ver. Bueno, lo dejamos aquí por hoy.